Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus. Es un cactus grande, tiene alrededor de 20 centímetros de la altura. Está sujeto a una base que nos facilita colocar el cactus dentro de una maceta. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y medio. Vamos a necesitar también relleno sintético y 4 trozos del alambre. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Para conseguir diferentes tamaños del mismo cactus es simplemente hacerlos con diferentes grosores del hilo. Este cactus tiene alrededor de 17 centímetros de la altura, está realizado con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Está realizado con el mismo patrón que el cactus grande. Formamos el primer punto, pero el extremo dejamos bastante largo. Lo vamos a utilizar para coser el cactus a la base. Formamos el primer punto. Primero vamos a hacer la pieza más grande. Empezamos con 35 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. En la primera vuelta vamos a tejer 34 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos el primer punto bajo. Vamos a marcar el punto que acabamos de tejer, solamente la parte delantera del punto. Continuamos, tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que tejer 34 puntos bajos. Terminamos la primera vuelta, giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, vamos a tejer 14 vueltas de 34 puntos bajos, trabajando solamente en la parte posterior de la vuelta anterior. Y aquí igual tejemos el primer punto bajo y marcamos la parte delantera del punto que acabamos de tejer. Y continuamos. Aquí también tejemos 34 puntos bajos, pero solamente en la parte posterior de la vuelta. Y el último punto tejemos en la parte del punto que tenemos marcada.
En total ya tenemos 2 vueltas. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, tejemos el primer punto bajo, marcamos la parte delantera del punto que acabamos de hacer y continuamos. En total tenemos que hacer 15 vueltas. En todas las vueltas tejemos 34 puntos bajos y el último punto bajo tejemos en el punto, en la parte del punto donde tenemos el marcador. Aquí ya tengo las 15 vueltas hechas. La última vuelta deberíamos terminar por el mismo lado donde tenemos la hebra del empiece. Ahora doblamos la labor y vamos a tejer una vuelta en punto deslizado para unir los dos lados. Aquí también subimos un punto de cadeneta y también trabajamos en la parte posterior de la vuelta. Y por el otro lado cogemos la primera cadeneta. Y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos 2. Tres. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En total tenemos que hacer 34 puntos deslizados. El último punto deslizado tejemos en el punto donde tenemos el marcador y en la última cadeneta. Después de hacer el último punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo un poco largo. Dejamos alrededor de 20 centímetros del hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la parte de arriba del cactus. Y ahora rellenamos la pieza. Esta es la parte del centro. Ahora vamos a ver cómo hacer los brazos. Primero vamos a hacer los brazos más grandes. Dejamos el extremo un poquito largo, igual que antes, formamos el primer punto y hacemos 17 puntos de cadeneta.
La primera vuelta tejemos empezando en el segundo punto contando desde el ganchillo y tejemos 16 puntos bajos. Después del primer punto bajo marcamos la mitad del punto que acabamos de hacer. Tenemos un punto bajo y continuamos. ...16 puntos bajos, giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. La segunda vuelta también hacemos 16 puntos bajos, trabajamos en la parte posterior de la vuelta. Y aquí igual, después de tejer el primer punto, marcamos la parte delantera y continuamos. Tenemos que tejer 16 puntos bajos. Y el último punto bajo tejemos en la parte donde tenemos el marcador. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. Primero tejemos 7 puntos bajos. Esta es la vuelta número 3. Después de tejer el primer punto marcamos la parte delantera del punto que acabamos de tejer. Tenemos un punto bajo, 2, 3, 4, todas las vueltas tejemos en la parte posterior de la vuelta. 5, 6 y 7. 7 puntos bajos. Vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Cogemos la mitad del punto en la parte posterior, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Tenemos una disminución, dos, y 3. Y deberíamos tener 3 puntos para terminar la vuelta. Así que tejemos 3 puntos bajos. Ahora deberíamos tener 13 puntos bajos. Giramos la labor, vamos a tejer 3 vueltas de 13 puntos bajos. Son vueltas número 4, 5 y 6. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta, tejemos el primer punto y marcamos el punto anterior, la mitad del punto anterior. Tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tejemos otras 2 vueltas, que es vuelta número 5 y número 6, igual que la vuelta que acabamos de tejer, igual que la vuelta número 4. Hasta ahora tenemos 6 vueltas y 13 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 7 vamos a hacer
3 aumentos. Vamos a aumentar 3 puntos. Primero tejemos 7 puntos bajos. Y ahora 3 aumentos seguidos. Para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Y aquí también nos quedan 3 puntos para terminar la vuelta. Y otra vez tenemos 16 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, vamos a tejer 2 vueltas de 16 puntos bajos. Giramos la labor, la doblamos por la mitad, subimos un punto de cadeneta y vamos a tejer una vuelta en punto deslizado uniendo las dos partes. Deberíamos tejer 16 puntos deslizados. Hacemos una cadeneta, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Rellenamos la pieza y hacemos otra pieza igual que esta. Aquí tengo las dos piezas hechas. Ahora vamos a ver cómo hacer los brazos más pequeños.
Dejamos el extremo un poquito largo, formamos el primer punto y empezamos con 15 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto y vamos a tejer 14 puntos bajos. Un punto bajo, marcamos el punto. Esta pieza vamos a hacer igual que la anterior, pero con 2 puntos de cadeneta menos. Así que la primera vuelta tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta, que tenemos que tejer 14 puntos bajos. El resto de las vueltas vamos a trabajar en la parte posterior de la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la segunda vuelta también tenemos que tejer 14 puntos bajos. 1, 2, giramos la labor. En la vuelta número 3, primero tejemos 5 puntos bajos. Empezamos con un punto de cadeneta como siempre y tejemos 5 puntos bajos. Ahora hacemos 3 disminuciones seguidas. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Giramos la labor, tejemos 3 vueltas sin disminuir y sin aumentar, así que en cada vuelta deberíamos tejer 11 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta como siempre y en la vuelta número 7 vamos a aumentar 3 puntos. Primero tejemos 5 puntos bajos. Ahora 3 aumentos seguidos. Un aumento,
2 aumentos y 3 aumentos. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Giramos la labor. Ahora deberíamos tener otra vez 14 puntos bajos y tejemos 2 vueltas sin aumentar, 2 vueltas de 14 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, doblamos la pieza y tejemos 14 puntos deslizados uniendo los dos extremos. Hacemos una cadeneta, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la parte de arriba igual que en la pieza anterior. Después rellenamos la pieza y hacemos otra igual que esta. Y ahora dentro de cada pieza, si vemos que no guarda la forma, podemos colocar un alambre. El alambre que colocamos tiene que tener un poquito más que la pieza, un poquito más de altura. En uno de los extremos hacemos como un nudito o doblamos el alambre. Y ahora el alambre vamos a colocar por uno de los puntos que vemos que queda bastante abierto. Y lo escondemos. Ahora enhebramos una aguja y vamos a coser los brazos. Primero cosemos. Ahora enhebramos una aguja y vamos a coser los brazos. Los brazos más grandes vamos a coser en la parte de abajo y los brazos pequeños cosemos en la parte de arriba. Los podemos coser en la misma altura, los dos brazos en la misma altura o en diferentes alturas. La parte de alambre que sobresalga tenemos que esconder dentro de la pieza principal.
todos los brazos cosemos de la misma manera. Aquí ya tengo el cactus terminado. Ahora, para poder colocarlo dentro de una maceta, vamos a coserlo a una base. Esta base está realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis ver en mi canal. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. El diámetro de la base debería tener más o menos el mismo tamaño que el diámetro de la maceta donde vamos a colocar el cactus. Así que ahora enhebramos una aguja y cosemos el cactus a la base. Y ahora ya el cactus podemos colocar en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.